Después de tener unos Juegos del Hambre número 74, porque así marcaba la tradición. Después de otros Juegos del Hambre, en llamas. Sí, literal, en llamas. Y después de una revolución al Capitolio que llevó 2 películas de más de 2 horas, por fin tenemos de vuelta otro proyecto cinematográficamente hablando sobre los Juegos del Hambre. En este caso, una precuela que promete involucrar a los pájaros, cantores, serpientes, crueldad, violencia, rebeldía, dramatismo y sobre todo volviendo hacia donde todo se cimentó. Unos Juegos del Hambre más. Así que bienvenidos cinefilos, seriéfilos y gamer a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá! Y no creas que ese nombre sale justo de la nada, sino que es justamente basado en este libro. Bueno, que se supone que debería de estar aquí entre mis manos. Dirigida por Francis Lawrence, el mismo director que ya conocemos por haber dirigido ambas de Sin Sajo y En Llamas. Está de regreso para darle vida a las páginas de la balada de pájaros, cantores y serpientes. Que ojo, como ya dijimos, no se llama solo así por exuberancia o elegancia, sino que tiene un porqué muy importante y es de esas películas que le hacen, como no, honor a su nombre. Muchos años antes de convertirse en el presidente de Panem, el joven Coriolanus Snow es elegido mentor del Distrito 12 en los nuevos Juegos del Hambre. Aquí utiliza su encanto, astucia e inventiva para ayudar a su candidata a ganar. Y así es, la sinopsis tiene razón. Vamos a viajar en el tiempo a cuando en Panem se llevaron los 10º Juegos del Hambre. Y considerando que los Juegos del Hambre en la primera película fueron los números 74, pues podemos decir que esta historia ocurre 64 años antes de la primera historia que nos enamoró en el cine. Pero ¿por qué decimos estos Juegos del Hambre? ¿Por qué decimos específicamente o hablamos de esta 10ª edición? ¿Hay algo que pasó específicamente en esas fechas? Sabiendo que podrían, no sé, perfectamente hacer una edición de los 69º Juegos del Hambre. Bueno. Sí. Y créeme, hay muchas razones para escoger los 10º. En los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes, seguiremos la historia desde la perspectiva de Coriolanus Snow, aquel tirano que conocimos y fue un villano en toda la extensión de la palabra para Katniss Everdeen y sus amigos en la lucha de la rebelión. Bueno, aquí, el joven Snow será interpretado por Tom Blythe, a quien posiblemente conozcas por sus apariciones en Billy el Niño, The Guild Age o Benediction, quien desde el principio nos explican su contexto, la familia con la que vive, que, oh sorpresa, estos dos de aquí son primos, y cómo llega y escala poco a poco hasta ser parte del Capitolio. Más que nada nepotismo, pero creo que eso es bastante normal dentro de las personas que albergan el Capitolio. Con esa premisa de que realmente Coriolanus Snow es el protagonista, rompen con la idea que mucha gente tenía que se iba a compartir el protagonismo o que incluso Rachel Zegler con su personaje de Lucy Gray iba a ser la protagonista. Y es que la verdad, los trailers venden una historia que realmente no es desde la perspectiva que nos la van a contar, no es de la misma perspectiva una vez que ya estamos asentados en la sala de cine. Y eso te lo explico, no te preocupes, sin spoilers. El libro, precisamente, cuenta la historia de Snow dividida en 3 partes. La película hace lo mismo. Los personajes están ahí explícitamente representados a como lo describen en el libro. Incluso atuendos y todo, como lo dicen en el libro. ¿Sí? Todo prácticamente como se conoce en el libro es llevado a la pantalla. Si bien estamos hablando de un libro que tiene 624 páginas, incluso pareciera que una película de 2 horas y media es poco para poder contar toda la historia debidamente. Y este film nos demuestra todo lo contrario, sin las necesidades de hacer un copia y pega y sin las necesidades de hacer un fanservice. Se trata de una adaptación bastante fiel en la que destacan muchísimos apartados enfocados en lo que realmente
realmente significan los Juegos del Hambre. Es sin duda un enriquecimiento hacia el conocimiento práctico que ya teníamos de los Juegos del Hambre número 74 y 75. Y aparte, no sé si les pasa a ustedes o les pasó en su momento, o no sé si es porque yo sea muy fan, que es mi saga favorita, pero yo me preguntaba, después de En Llamas, ¿cómo le pueden hacer para crear otra película de los Juegos del Hambre y que haya unos Juegos del Hambre otra vez, sin que se sienta repetitivo, ¿sabes? Porque no sé si te has dado cuenta, pero a la gente las películas que más le gustaron de esta saga son precisamente las dos primeras, y creo que imperativamente y superficialmente este nuevo film nos deja este tipo de mensajes que parecen acercarse a la realidad, y que no importa que sea mucho tiempo atrás. Tal vez lo que dice una villana entre comillas, dentro de esta película, sea bastante cierto. Y es que eso es otro de los aciertos de esta película. Y te lo pongo tal cual, porque sé que quieres conocer la opinión acerca de cada uno de los personajes. El mejor personaje, sin ninguna duda. Obviamente ya sé que es el protagonista, pero tiene una interpretación magistral por parte de Tom Bite, en donde refleja perfectamente la transición y evolución de personaje, en la cual puedes ver perfectamente cómo se va convirtiendo en el Snow que conocemos y se hizo presidente de Panem. Además de que la narrativa del film, que al haber utilizado el recurso de contarlo al igual que en el libro, lo vemos transicionar en 3 periodos específicos de tiempo que cambiaron su vida. El primero como mentor, en donde al ser la primera vez que quieren levantar el rating de los Juegos del Hambre, que al estar tan cercanos a la guerra, la gente no los quiere ver. Por eso esta película enfatiza en esta edición de los Juegos del Hambre que son como que los juegos que cambiaron la historia. Porque aquí vemos cómo cada cosa que hicieron a los juegos que conocemos en la 74ª entrega, nace desde aquí. Aquí nace la idea de hacerlos un espectáculo. Patrocinios, transmitirlos, hacerles entrevistas a los tributos, todo lo posible para hacerlos más atractivos, y de alguna manera Snow fue parte de ello. Fue un revolucionario de los juegos, siendo la primera vez también que habría mentores para los tributos, cosa que lo hace relacionarse con Lucy Gray, con quien tiene una química increíble durante toda la película. Y lo más interesante de este personaje es que a pesar de que está luchando con distintos ideales en su cabeza, también el film nunca intenta vendernos a un héroe a costa de sus acciones, sino que poco a poco, con el paso del tiempo, te das cuenta que a él no le importa nada más que sí mismo, y que con su mismo ego termina mostrando el mismo nivel de piedad, por llamarlo de alguna manera, que es su versión futura de sí mismo. Una de las protagonistas de la primera parte del film, podemos decir. Y con una interpretación buena, dejémoslo ahí, de Rachel Zegler. Quien lo que sí vas a amar de ella es definitivamente su carisma. La verdad es que, a diferencia de lo que mucha gente dice, yo no vi tanto a una Katniss reflejada en ella, sino que vi a un personaje con su propia identidad. Y que destacaba por su forma de enfrentar los juegos. Muy diferente a Katniss, que empezó siendo tímida y no siendo muy buena frente a las cámaras. Aquí, Lucy Gray destaca y sabe utilizar sus aptitudes para ganarse al público y sobrevivir a su manera. Su mayor aptitud: cantar. ¿Quién diría que cantar sería tan importante para sobrevivir? No. Ahí sí, mis 10 a Rachel Zegler. Y, por cierto, lo siento, tengo que aplaudir. Yo sé que no se escuchó eso. Lo siento, tengo que aplaudir, ya que hay 2 momentos en particular que ya son en el tercer acto del film, en donde ella está cantando para su distrito, y la verdad es una gozadera, como dirían nuestros amigos de Gente de Zona. Viola
Davis, no hay que decir más. Viola Davis, señoras y señores, ha recuperado su nivel de aquellos papeles de alto poder a los que nos tenía acostumbrados, en donde son los que más destaca. Una villana despiadada, desquiciada y todos los adjetivos que se te ocurran para describir a alguien sin misericordia. Además de regalarnos las escenas relacionadas con las serpientes, un poquito de CGI ahí, un poquito rarete, pero la doctora Volumnia no pierde su importancia en lo que respecta a lo relacionado con la evolución de Snow. La verdad es que yo siempre he considerado que Peter Dinklage es un actorazo. Sin embargo, en este personaje sí lo sentí como que es algo más de lo mismo que ya hemos visto de él. ¿Recuerdan de aquel personaje en Game of Thrones que él lo hizo y que se hizo muy conocido por ello? Bueno, aquí es igual, literalmente. Solo que termina perdiendo importancia y quedando relegado a menos que un personaje secundario, cuando se debería de tratar de un personaje secundario que sí debería de tener peso. Estamos hablando del creador mismo de los Juegos del Hambre. Bueno, y los momentos de impotencia que tiene no lo hacen sentir destacado como realmente debió ser. Igual al final tiene una resolución la cual es resuelta, valga la redundancia, de una manera magistral por parte de Snow. Porque es que ese personaje sí que está maravillosamente escrito. También Hunter Schafer siempre me ha parecido espectacular en el trabajo que hace. Es una actriz que siempre se ve espectacular en cualquier rol y demasiado versátil. Y justamente su personaje Tigris, a quien conocimos en los Juegos del Hambre Sin Sajo parte 2, es bastante interesante. Simplemente aquí sirve como el apoyo emocional de Snow y nada más. Siendo que sí, y posiblemente una de las mayores quejas que tengo, ya dejando de un lado los personajes, es que no hayan puesto demasiado contexto sobre el pasado del niño Snow. Solo pasaron una escena típica de esas como llamadas prólogo que duran menos de 5 minutos y ya rápidamente empezamos con el tema de mentor, la primera parte, ¿no? O sea que dentro del film la verdad es que sí se siente demasiado que al ser tanto el grueso del libro tuvieron que apurarse en algunas partes de la peli, como si se estuviera desechando una buena cantidad de páginas que realmente pudieron haber servido como contextualización para ciertos personajes o para darle más fuelle a los problemas que se interponen en el camino de ellos. Un ejemplo es lo que mencionamos del pasado de Snow antes de convertirse en alguien que solo quiere cumplir un objetivo y anteponer su ego a lo que sea con tal de... ¿No? U otro es el personaje de Josh Andrés Rivera, quien tiene un impacto significativo en el tercer acto, muy significativo, pero que al no tener suficiente contexto de por qué actúa de cierta manera, termina siendo una transición más, ¿sabes? Cuando podría realmente haber impactado de una brutal forma en la audiencia. Definitivamente esta es una película que vas a disfrutar hayas leído el libro o no, y que las 2 horas y media no se sientan pesadas por cómo están contadas. Además tenemos unos Juegos del Hambre nuevamente desde 2015, 2014 por ahí, y eso no me lo vas a negar. No solo es entretenimiento para los del Capitolio, sino para nosotros también. Ay, ya no somos tan diferentes, ¿te has dado cuenta? Los juegos son totalmente diferentes a los dos que ya pudimos ver también cinematográficamente hablando. Desde el escenario, que es una arena real, como si estuvieran en el Coliseo Romano. Eso sí, me hubiera gustado ver, aunque sea un poco, cómo se veía la arena con público, ¿sabes? Eso le hubiera dado otro toque, pero pasa algo específicamente que lo cambia todo. Además de que tenemos guiños evidentes y referencias a las anteriores 4 películas, como por ejemplo, y el más obvio, el presentador, que es un antepasado de nuestro querido César. Los pajaritos, las canciones como Rachel Ziegler y su versión del Hanging Tree, Katniss y muchas otras cosas que hacen ver que este film no se olvida de su pasado irónicamente, ¿no? Porque se supone que las películas que salieron en el pasado son el futuro de esta entrega. Un film con corazón en el que se desarrolla y sienta las características, bases y motivaciones de sus personajes desde el primer acto. Con unos Juegos del Hambre bastante entretenidos y creativos en las formas de ejecutarlos debido a la época, con un segundo acto que es magnífico en donde todos se dan cuenta de lo que significan realmente los Juegos del Hambre y de todo lo que está mal dentro de un gobierno
totalitario y donde la supervivencia humana se logra ver producto de la desesperación de poder cambiar las cosas, cerrando con un tercer acto que, si bien es apresurado, no logra desestabilizar el mensaje principal, en el que se utilizan elementos clave e icónicos de la franquicia, como los sinsajos, como las traiciones, los abusos de poder, que intrínsecamente se llevan de la mano con una historia de amor mucho menos empalagosa que la de Peeta y Katniss, y donde las enseñanzas y lecciones que aprende el protagonista le sirven para tomar el control de su vida. En cuanto al tercer acto, muestra que en su conciencia ya no hay vuelta atrás, de en lo que él, el protagonista, se ha convertido. Todo ello matizado con diálogos que son increíbles, describiendo la sombría situación de las cosas. Y finalmente, he de decir que esta entrega es más madura que las entregas anteriores. Hay ejecuciones y muertes que, la verdad, si las pasaran, pues no, porque sería clasificación R, pero con la mezcla de sonido, edición y dirección de cámaras es suficiente como para darte una idea de que, pues sí, supera por mucho, yo diría, a las anteriores entregas. Y antes de que se me olvide, ¡puf! El soundtrack, Dios mío, es otro puntísimo a favor. Así que créeme que hayas visto las anteriores películas o no, hayas leído el libro o no, esta es una película mucho más que entretenida. Con una fotografía espectacular y con un camino parecido al que tuvo Katniss, pero esta vez, en lugar de convertirse en sinsajo, nuestro protagonista se convierte en aquello que siempre estuvo destinado a ser. Con un resultado artístico increíble, la balada de pájaros, cantores y serpientes le hace un gran honor a su nombre, dividiéndose en 3 partes llenas de drama, acción y progresismo en cuanto a la evolución villanesca de sus personajes, mostrando un mundo sombrío y visceral. Esta quinta entrega de los Juegos del Hambre muestra verdaderamente la razón de por qué existen los Juegos del Hambre. Hasta salí de la sala y me salieron goosebumps, o sea, piel de gallina. Bueno, esto yo sé, es porque soy súper fan, es mi saga favorita. La disfruté muchísimo y aparte, literalmente los primeros créditos que salieron, literalmente los del reparto y del director, pusieron la canción Can't Catch Me Now de Olivia Rodrigo. Así que yo por eso, no se preocupen, hablando objetivamente ya, la calificación por supuesto, yo por eso, mi querido pájaro cantor, a este film le doy 4 estrellas como calificación personal y es muy buena. Le preguntaré una última vez, ¿para qué son los Juegos del Hambre? Es la cosa que más amamos, la que nos destruye.